Ana Solari, una novelista uruguaya, lejos de regionalismos. La editorial Alfaguara, el grupo editorial Santillana, España, Latinoamérica, promueve, motiva, impulsa el nacimiento de una de las novelas más brillantes de la literatura hispanoamericana, El señor Fischer, de Ana Solari. Se trata de un libro que ganó el primer premio de narrativa inédita del Ministerio de Educación y Cultura de su país. Este libro yo lo escribí para mí en un momento especial porque mi madre estaba muy mal de salud y solía visitarla con frecuencia, y una de las tantas visitas era un día muy lluvioso, muy gris. Reparé en la fachada de una casa y me llamó la atención un balcón. La fachada era mísera, digamos, o no llamaba la atención, pero el balcón era muy pretencioso, era un balcón con patitas torneadas, y nada, llegué a mi casa pensando quién podría vivir en una casa con un balcón tan espantoso. Esa fue la pregunta, digamos. Y dije, ahí vive el señor Fischer. Esas cosas que a veces le ocurren a un escritor que no sabe de dónde salen, dice, ahí vive el señor Fischer. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos ahora con la escritora y música también, es Ana Solari, uruguaya. Ella nos ha venido a presentar su libro El señor Fischer, que ha hecho creer a todo el público que es un personaje totalmente real. Cuéntenos un poco sobre esta ficción, podríamos decirlo así, alemana, ¿no? Es una ficción alemana, sí. El señor Fischer ha sido un buen padre de familia toda su vida, mantuvo con dignidad y sin riquezas un pequeño burgués, digamos, un empleado público, enviuda, y a raíz de ese año de viudez que tiene, no es que pase revista, que haga balance, pero como extraña mucho a su mujer, como que recuerda cosas y en el marco de esos recuerdos surgen otros y empieza a entender, y sobre todo el lector empieza a entender que el señor Fischer no era tan inocente y tan bondadoso como en principio le pareció al lector. Un hombre que ha sufrido mucho, supuestamente. Es un hombre que Fischer sufrió mucho, pero sufrió por su forma de ser, porque no pregunta, acata, acepta, es como un avestruz, como esas personas que prefieren no ver la realidad y meter la cabeza. Es un poco eso, y eso se paga ser así, o sea, no se puede ignorar la realidad. Creo que en el fondo el libro un poco lo que dice es eso, que hay que hacerse cargo de la realidad, que no se puede hacer de cuenta que no existe. La realidad. Y bueno, más allá de eso, cuéntenos para saber un poco más de Ana Solari, ¿no? ¿Cómo es que desde los 9 años estaba viendo que ya tenía influencia de la lectura y de la música y que decidió ser música y todo eso? A ver, háblenos cómo es que pasa de música a cuentista, y de ahí a la narración. Primero quise ser escritora, después cuando me di cuenta de lo que eso significaba, me dio vergüenza por ser tan pretenciosa, y me gustaba la música y me hice música. Y en algún momento las canciones eran más cuentos musicalizados que canciones. Y ahí decidí que yo lo que quería hacer de verdad era escribir, dejé la música y empecé escribiendo relatos que eran como canciones ampliadas, y bueno, después me hice novelista. ¿Qué tan difícil le resultó de pronto hacer, el salto? Porque creo que de escribir poemas, cuentos, es un poco... ¿no? Es más fácil. Sí. La primera novela me asustó, en realidad, pensar que... O sea, me asustó pensar que me proponía escribir una novela, y ahora ya no puedo escribir cuentos. ¿Cómo así? No, porque ahora la novela es el género que más me gusta y en el que más cómoda me siento. O sea, un cuento ya no me alcanza. Y me encantan las novelas. ¿Cómo hace Ana Solari al momento de sentarse, pensar un personaje, una historia? ¿En qué piensa? ¿En qué se inspira? Lo que dije ahora en la feria, generalmente hay algo que veo, es un paisaje generalmente, que puede ser urbano, rural, no importa. El disparador siempre es visual, es un paisaje. No planifico nada, o sea, después ocurren cosas. ¿Y la música en eso? Y bueno, la música de fondo sí es muy importante, porque la música es un disparador que hace que uno se meta en ese universo que inventa.
se usa la música en diferentes técnicas, en teatro también, o sea, tiene una cuestión hipnótica. Entonces yo escucho una música y si esa música es, después al repetirla, yo entro cada vez al universo que estoy inventando de la mano de esa música. Y bueno, a ver, ¿qué tan importante es la lectura? ¿O qué tan importante fue en la formación de Ana Solari? La lectura es importante para cualquiera, es lo que hace que uno aprenda a pensar y que desarrolle la capacidad de imaginación y de razonamiento. Yo no me concibo a mí mismo sin ser una lectora, y un escritor que no lee no es un escritor, no, eso es imposible. Para ser escritor hay que leer, y aunque uno no sea escritor hay que leer, es lo más importante que hay. Y nada, y acá está el señor Fischer y espero que si alguien lo lee. Estoy en Facebook, me buscan en Facebook y me ponen su opinión. Si alguien lo lee, me interesaría conocer su opinión. Y gracias por estar acá, y gracias a ti, a Fred y a ustedes por haberme invitado a venir no veo a Marta, a Arequipa, que no saben la ciudad que tiene. Y si saben, disfrútenla, pero no saben la ciudad que tiene. Es una belleza y la gente es una hermosura. Así que muchas gracias.